Comenzamos entonces el tema de metabolitos de las plantas, que es un tema eminentemente químico. En estas primeras clases vamos a hablar de los metabolitos primarios de las plantas y en el segundo corte hablaremos de los metabolitos secundarios de las plantas. Pero no se preocupen, no es un tema de química pesado, es una química bastante sencilla. Buenas, bienvenidas y bienvenidos todos a esta segunda clase de plantas medicinales. El tema que vamos a comenzar a revisar hoy será el de los metabolitos primarios de las plantas. Veremos hoy la primera parte y en las siguientes clases veremos las otras dos partes de este corte número 1 de plantas medicinales. Entonces, ya revisamos que nosotros somos Homo sapiens, que hemos existido desde hace 100.000 a 200.000 años y que como Homo sapiens hemos creado cultura. Y como parte de esa cultura tenemos sistemas médicos que responden a esas necesidades que he incluido como parte de las necesidades básicas de los Homo sapiens. Hemos creado medicina, hemos creado sistemas médicos que ya como lo vimos podemos dividirlos en 4 clases: medicina moderna, medicina tradicional, medicina complementaria alternativa y medicina popular. Ahora bien, para comenzar a hablar de plantas medicinales y de metabolitos primarios de las plantas y de necesidades básicas, comencemos por la necesidad de comer. Hay una unión bastante particular entre el comer, entre la enfermedad y obviamente entre las plantas medicinales. Si no comemos, nos podemos enfermar y nos podemos morir por no comer. Por lo tanto, uno podría llegar a considerar que aquello que necesita como alimento puede ser a su vez también una medicina o es a su vez una medicina, dado que si no comemos bien, nos podemos enfermar e inclusive si no comemos, nos podemos morir. Entonces comencemos con la alimentación. ¿Por qué necesitamos nosotros alimentarnos? ¿Cuál es la razón básica por la que tenemos que alimentarnos? ¿Cuál es esa necesidad primaria? La necesidad primaria es que necesitamos energía. Y aquí hay algunas cuestiones bastante particulares. Algunas veces somos más conscientes de la necesidad de energía, por ejemplo, con un celular. Cuando el aparato se queda sin energía, algunas veces nos preocupamos si tenemos que utilizarlo y muchos de nosotros cargamos cables para poderle dar energía al celular para que lo podamos utilizar cuando lo necesitamos. Nosotros también necesitamos energía. Hay algunas cosas bastante particulares en cuanto a nuestras necesidades de energía. La primera de ellas, nuestro cerebro necesita un aporte constante de glucosa. Si al cerebro no le llega glucosa, no solamente se queda sin energía, sino que se puede morir por falta de energía. Es decir, que la glucosa no es solamente un aporte necesario para que pueda trabajar, sino un aporte necesario para que el cerebro pueda vivir. Y nuestro cerebro es muchas veces lo que responde a la idea del Homo sapiens. Somos Homo sapiens en la medida en la que tenemos un cerebro. Muchas veces cuando el cerebro se muere, llegamos hasta al punto de considerar que ya esa persona no es un ser, un animal, sino que es un vegetal. Tenemos una necesidad muy importante en nuestro cerebro de un aporte constante de una molécula, la glucosa, que viene de las plantas. Para mí, una de las magias más espectaculares que puede haber en la creación es la fotosíntesis, como una planta se para al sol, coge la energía del sol y la transforma en energía química. Una planta coge 2 elementos inorgánicos, agua y CO2, y produce un elemento orgánico lleno de energía y oxígeno. Las plantas son los únicos seres que pueden coger la energía del sol y transformarla en un tipo de energía química que nosotros los seres humanos necesitamos.
Un Homo sapiens no puede pararse al sol para recibir energía. Un Homo sapiens tiene que tomar una planta y esta planta consumirla, consumir su glucosa para que tenga un aporte de glucosa en su cuerpo. Sí, obviamente, puede tomar otras moléculas y transformarlas en glucosa, pero lo básico es la molécula de glucosa que está en la planta y curiosamente es la única fuente de energía para nuestro cerebro. ¿Quién se inventa la glucosa? No hay minas de glucosa. La única posibilidad de tener glucosa es tener plantas. Y curiosamente, la primer molécula que se inventa, que hace, que crea una planta, es la molécula de glucosa. La planta se construye de glucosa, pero también la planta nos da ese aporte de glucosa. Si no hay planta, se nos acaba la glucosa y no puede seguir nuestra vida. Cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene una sensación de hambre, no de un antojo, lo que el cuerpo le está diciendo es, mire, los niveles de glucosa en la sangre se están bajando un poco. No quiere decir que uno se vaya a morir por esa bajada de glucosa. El cuerpo le está diciendo, oiga, necesito glucosa, y la forma más fácil de obtener glucosa, de esa glucosa que está dentro de nuestra sangre, es consumir carbohidratos. Y la forma más fácil de consumir carbohidratos es consumir plantas. Nuestro cuerpo, aunque puede sacar glucosa de otras sustancias químicas, es más fácil que la saque a partir de carbohidratos que de proteínas y de grasas. Entonces, vamos bien hasta acá. Somos Homo sapiens, necesitamos alimentarnos y una de las razones básicas por las cuales necesitamos alimentarnos es el aporte de glucosa a nuestro cerebro. Todo el cuerpo está hecho de tal manera que si nos falta glucosa podemos sacar reservas. Cuando se nos acaban esas reservas podemos transformar nuestras grasas en glucosa. Cuando se acaban las grasas podemos transformar nuestras proteínas en glucosa para que el cerebro no se muera. Entonces, ¿de dónde sacamos glucosa? ¿Cuál es la forma más fácil de sacar glucosa para el Homo sapiens? ¿Y cuál ha sido la forma que más ha hecho el Homo sapiens para sacar glucosa? Es a partir de lo que hoy en día llamamos cereales, llamadas poáceas o gramíneas. Los cereales han sido la principal fuente de glucosa para los Homo sapiens. ¿Cuáles son esos cereales, gramíneas o poáceas? Ejemplos: el maíz, la cebada, el trigo, el mismo pasto que utilizan los animales, el mismo pasto que consumen los animales que nosotros nos comemos, y hace parte de las gramíneas. Hay muchas otras gramíneas, pero son como las más importantes. Se caracterizan por tener casi todas esta forma, una planta con unas hojas que salen en forma de lanza y arriba con una flor. Podemos sacar glucosa fácilmente de ahí, sí. Es la forma más fácil de sacar glucosa, por eso ha sido la fuente principal de aporte de glucosa para el Homo sapiens. Pero también podemos abusar de estas plantas. Una de las gramíneas o poáceas de las cuales más hemos abusado los Homo sapiens ha sido la caña de azúcar. Tan es así que de ahí sacamos azúcar pura, azúcar refinada, una de las formas más precisas, perfectas de glucosa, perfectas en cuanto a que no tienen otro tipo de moléculas, sino solamente carbohidratos de absorción muy rápida, pero que también nos ha llevado a abusar de esta planta. Las gramíneas o poáceas tienen algunas características que son llamativas, que me parecen muy llamativas. Obviamente la primera de esas es que es el camino más fácil para que nuestro cerebro obtenga glucosa, para que no se muera por no tener glucosa. ¿Cuánto tiempo puede vivir el cerebro sin glucosa? ¿Qué dicen ustedes? El cerebro puede vivir sin glucosa 10 minutos. Una persona sin aporte de glucosa, se le muere el cerebro. Es posible que no se muera ningún otro órgano, sino únicamente el cerebro. El cerebro se le puede morir y ya pasaría a una condición vegetal.
Curiosamente, a partir de la fotosíntesis en la que se produce glucosa y oxígeno, también nuestro cerebro es bastante lábil a la falta de oxígeno, más o menos el mismo tiempo. 10 minutos sin aporte de oxígeno y nuestro cerebro se muere. 10 minutos sin aporte de glucosa y nuestro cerebro se muere. ¿Cuál es la principal fuente de glucosa y de oxígeno? Las plantas. Las plantas no son una opción, las plantas son una realidad para que estemos vivos. Y los dos metabolitos principales de la fotosíntesis son absolutamente necesarios para nosotros. Entonces, el Homo sapiens, de donde más ha sacado glucosa, ha sido de las poáceas o gramíneas, que fuera de esa característica espectacular, mágica, increíble, tienen otras características llamativas. Entonces las gramíneas tienen unas características especiales, particulares, increíbles. La primera de esas es que es una fuente fácil de energía para nuestro cerebro. Nos pueden aportar glucosa de una manera rápida, de una manera sencilla. La segunda característica es que las gramíneas o poáceas se pueden secar. Puede uno irse a pasear con gramíneas secas y obtener después de un buen tiempo, de varios meses, una fuente de energía saludable y buena para que el cerebro no se quede sin glucosa. Segunda característica. Puede uno irse con una bolsa de arroz 2, 3 meses, prepara el arroz y tiene un alimento fresco del cual puede sacar fácilmente carbohidratos que responden a esa necesidad básica del cuerpo de tener energía en forma de glucosa. Tercera característica, los cereales o gramíneas pueden dar alimentos diversos. No es el mismo tipo de alimento, no se prepara siempre el mismo plato y eso es una cosa extraordinaria, que un alimento no solamente sea fundamental, sino que no sea aburridor. Entonces, el ejemplo que más me gusta a mí es, imagínense, los indios que vivían en la sabana de Bogotá, que algún día querían ir de paseo a Monserrate a ver un atardecer espectacular con los nevados al fondo y que necesitaban llevar alimento. Obviamente su cuerpo les iba a pedir energía. Entonces decidían llevar maíz o mazorca, que es un tipo de gramínea o poácea. Alguno dijo, no, yo quiero llevar las mazorcas y asarlas allá. Otro dijo, no, yo quiero llevar las mazorcas, pero las quiero moler y preparar una arepa de ciertas características. Otro de pronto dijo, yo quiero llevar esa harina que ya tenemos preparada, una harina seca, para preparar un tipo de arepa diferente. Otro debió haber dicho, no, yo quiero tomar es una sopa de maíz. Un mismo alimento nos da diferentes platos, nos da una variedad de platos que hace que la alimentación no sea una cosa aburridora, sino que sea algo hasta divertido. Entonces ya tenemos tres cosas fundamentales de las gramíneas o poáceas. Fuente fácil de energía, se pueden secar, nos podemos ir a pasear con las gramíneas y nos pueden dar una variedad de platos espectacular. Hay una cuarta característica que la quiero mencionar al final cuando termine de hablar del tema de los carbohidratos. Entonces, las gramíneas ha sido la familia de plantas que más hemos utilizado los Homo sapiens desde hace miles de años. Pero en algunos lugares no es fácil conseguir gramíneas. ¿Qué es lo que se utiliza en esos lugares? Lo que más se utilizan son tubérculos. Unas plantas que tienen unas características particulares y es la de almacenar energía, carbohidratos en forma de almidón en sus raíces. Tenemos muchos ejemplos, consumimos casi todos los días de estas plantas. Tenemos la papa, la yuca, la zanahoria, remolacha, etc. En muchos lugares, como por ejemplo en las selvas, no es fácil sembrar gramíneas. Entonces se deben sembrar algunas plantas que producen tubérculos como la yuca brava. Si alguien ha tenido una experiencia larga en la selva,
Sabrá que le pueden dar de desayuno yuca, de almuerzo yuca y de cena yuca. Sí, puede ser bastante aburridor la cosa, pero esa yuca es una fuente fácil también de energía para nuestro cuerpo. Y en tercer lugar, las otras plantas también bastante utilizadas por los Homo sapiens como fuente de carbohidratos han sido algunas frutas. Dentro de estas frutas, las más conocidas son los plátanos. Algunos de estos los podemos consumir de manera directa, otros tenemos que cocinarlos, pero los plátanos también son una buena fuente de carbohidratos. En general, todas las frutas son ricas en carbohidratos, pero no necesariamente van a tener el aporte necesario de carbohidratos como para que uno pueda alimentarse únicamente de frutas, como si lo son las gramíneas opoáceas o los tubérculos. Y ahora bien, ¿cuál es esa cuarta característica? ¿Cuál es la sustancia que más hemos empleado los Homo sapiens cuando muchas veces ya tenemos satisfechas todas nuestras necesidades básicas y la mente puede comenzar a aburrirse o puede comenzar a tener algunas crisis emocionales o puede sentir que la realidad no le satisface? ¿Cuál es esa sustancia que más hemos utilizado los Homo sapiens? El alcohol. Desde hace miles de años, el Homo sapiens aprendió a producir alcohol y lo tiene que hacer a partir de carbohidratos. Coge carbohidratos, los deja fermentar y produce un tipo de sustancia, un tipo de alcohol que al consumirlo le produce un efecto psicotrópico, un efecto a nivel mental y emocional que hemos utilizado los Homo sapiens desde hace miles de años para poder sobrellevar algunas veces algunas circunstancias de la vida. Si no hay carbohidratos, no hay alcohol. Entonces, esas son cuatro de las características básicas de este tipo de sustancias químicas que nosotros necesitamos para vivir. Y entonces hoy en día seguimos consumiendo gramíneas opoáceas, tubérculos y algunas plantas ricas en carbohidratos. Para algunas personas el desayuno debe incluir algo que se llaman cereales. Sí, el señor Kellogg's, al darse cuenta que comer gramíneas opoáceas era algo fundamental para la vida, que era importante y que era muy bueno, decidió coger esas gramíneas opoáceas y meterlas en una caja y venderlas a unos precios bastante altos, generando bastante riqueza. Cuando me refiero a comer cereales, no quiere decir que tengamos que comer cereales procesados. Podemos comer algunos cereales poco procesados o podemos cocinarlos nosotros mismos. Cereales no son necesariamente los cereales de caja, aunque muchos cereales de caja están hechos de gramíneas opoáceas. ¿Qué pasa si uno no consume carbohidratos? Si uno no consume carbohidratos, ¿qué pasa? ¿El cerebro se le muere? ¿8 minutos sin aporte de glucosa? No. Si uno no consume carbohidratos, el cuerpo tiene unas reservas en forma de glucógeno en los músculos y en el hígado y transforma esas reservas de glucógeno en glucosa que se transporta por toda la sangre, entre otras cosas para que el cerebro tenga un aporte constante de glucosa. ¿Qué pasa cuando se acaban esas reservas de glucógeno? El cuerpo le echa mano a la grasa. La grasa que tenemos en muchas partes del cuerpo se puede transformar en carbohidratos. ¿Y qué pasa con esos carbohidratos? Sí, actúan bien, sirven como fuente de energía, nuestro cerebro puede vivir y la grasa se acaba. ¿Qué pasa cuando se acaba la grasa? Nuestro cuerpo puede echar mano de las proteínas, es decir, de los músculos, y podemos transformar los músculos en glucosa. ¿Qué pasa cuando se acaban los músculos? Ya no hay más fuentes de energía, ya el cuerpo no puede sacar glucosa de ninguna otra parte y el cuerpo se muere. ¿Cuánto tiempo puede pasar para esto? Pueden pasar 2 meses, 3 meses, obviamente dependiendo del estado físico de la persona. Pero entonces, alguien gasta energía, todos gastamos energía, el cerebro gasta mucha energía, pensar gasta mucha energía, por eso uno está estudiando y le da hambre.
Uno está estudiando y a las 2 horas dice, necesito un pan, una galleta, un bocadillo y uno se para a comer. El cerebro gasta mucha energía, el aporte de sangre al cerebro es muy importante porque necesita mucha energía y necesita mucho oxígeno. Pero entonces, se pone uno a estudiar o está uno trabajando en una actividad física, se le bajan los niveles de glucosa, el cuerpo siente hambre, uno no le da comida y el cuerpo comienza a transformar el glucógeno en glucosa. Cuando se acaba ese aporte de glucógeno, comienza a transformar la grasa en glucosa. Cuando se acaba la grasa, comienza a echar mano de las proteínas y en todo este lapso pueden pasar varios meses. Obviamente puede haber un deterioro del cuerpo, un deterioro del estado de ánimo, de la disponibilidad de la persona a hacer muchas cosas, pero el cerebro no se muere. Algunas personas han estado en campos de concentración absolutamente los huesos forrados en piel, porque no tenían un aporte de energía, no tenían un aporte de alimentos, pero su cerebro seguía absolutamente consciente. Después, cuando ya pudieron ingerir nuevamente alimentos, su cuerpo se recuperó, pero el cerebro nunca se murió. Esto ha sido utilizado por algunas personas para adelgazar, para bajar de peso, personas que tienen problemas de sobrepeso o personas que consideran que es importante verse flacos. Una persona deja de consumir carbohidratos y comienza a transformar la grasa en glucosa. Algunos proponen esto como un tratamiento para la obesidad. No consuma carbohidratos. Si le da hambre, obviamente consuma proteínas, consuma algunos vegetales que no sean ricos en carbohidratos que podamos absorber, aliméntese con eso, haga una dieta cetogénica y baja de peso. Sí, efectivamente, la persona baja de peso, baja rápidamente de peso. En 2 semanas una persona puede bajar muchísimo de peso. Le queda gustando la cosa, obviamente. Si tenía sobrepeso, dejó simplemente de comer carbohidratos y se adelgazó, pero esto es bastante costoso para el cuerpo. Sacar glucosa a partir de proteínas es bastante costoso metabólicamente para el cuerpo. Y muchas de estas personas pueden tener después de varios meses algunos problemas de salud importantes. Pueden enfermarse de los riñones por la sobrecarga de sustancias que deben eliminar los riñones, sustancias que salen del metabolismo de las proteínas. No estamos hechos para consumir únicamente proteínas, necesitamos consumir carbohidratos. Ojo, las dietas cetogénicas, aunque pueden ser útiles para bajar de peso, pueden generar algunos problemas de salud. Por eso, considero que comer carbohidratos no es una opción, es una necesidad. Todos necesitamos consumir una cierta cantidad de carbohidratos. Si consume mucho, es posible que consuma mucha energía y se pueda enfermar. Si consume poco, es posible que tenga que transformar en un proceso metabólico costoso grasa y proteínas para tener el aporte suficiente de glucosa. Las plantas ricas en carbohidratos, como las que acabamos de mencionar, las gramíneas, los tubérculos y algunas frutas, tienen algunas propiedades diferentes e interesantes desde el punto de vista químico, más allá de sus propiedades alimenticias. Muchos de los carbohidratos ayudan a desinflamar cuando son aplicados sobre la piel. Tenemos ejemplos como la maicena, que es harina de una gramínea del maíz, que en algunas partes es utilizado para el tratamiento de los bebés con dermatitis por pañal. La piel se inflama, se ulcera y se pueden aplicar algunas sustancias para ayudar a su recuperación de manera tradicional y popular en ese esquema de medicina moderna, medicina tradicional, medicina popular, medicina complementaria alternativa. En muchos lugares utilizan la maicena, que es harina de maíz, para ayudar a desinflamar la piel. Algunos talcos que son utilizados para bebés también son hechos a base de fécula de maíz, y los talcos utilizados para los guantes de cirugía también son hechos con fécula de maíz, una sustancia que ayuda a desinflamar y que poco irrita. En algunos sitios de manera popular también se utiliza la panela
para el manejo de algunas heridas abiertas. Puede sonar un poco raro esto, pero tenemos un ejemplo de la medicina moderna y es un medicamento llamado fitostimuline, que está hecho a base de trigo. El Triticum vulgare es el nombre científico del trigo y este medicamento fitostimuline es utilizado por cirujanos plásticos, cirujanos generales, ortopedistas, dermatólogos para el tratamiento de heridas y de irritaciones en la piel. Otros ejemplos, ya un poco menos médicos, pero que también tienen una base científica, es el uso de avena para ayudar a suavizar la piel, el uso de la avena como emoliente, y por eso encuentra uno tantos productos cosméticos, tantos jabones a base de avena. La avena, el arroz, el trigo aplicados directamente sobre la piel ayudan a desinflamar, disminuyen el rubor, el edema, el calor y el dolor. Son utilizados tanto por la medicina tradicional como por la medicina popular y corroborados por la medicina moderna con el uso de algunas sustancias derivados de las gramíneas. También algunos de ustedes deben haber escuchado del uso popular y tradicional de la papa cuando alguien ha sufrido un golpe. Cuando alguien sufre un golpe, se inflama el sitio traumatizado, hay dolor, hay edema, hay rubor y de manera popular y tradicional se utiliza la papa cruda. Se pone un pedazo de papa sobre el sitio de la inflamación, no solamente por sus características de ser un elemento frío, sino porque los carbohidratos ayudan a desinflamar cuando son aplicados de esta manera, carbohidratos en forma de almidón. Entonces, en resumen, las plantas crean, se inventan una serie de sustancias en bastante cantidad. Estas sustancias han sido llamadas metabolitos primarios. ¿Cuáles son esas sustancias? Carbohidratos, proteínas, grasas, básicamente eso. Esos carbohidratos provienen de la fotosíntesis. La energía del sol es captada por la planta y la planta toma agua y CO2 y produce glucosa, un carbohidrato, y oxígeno. Nosotros los Homo sapiens somos absolutamente dependientes de los carbohidratos. Nuestro cerebro no puede vivir más de 8 minutos, más de 10 minutos, sin un aporte constante de glucosa. ¿Cuál ha sido la fuente principal de glucosa para nosotros los Homo sapiens? Las plantas que las hemos utilizado desde hace miles de años, que después la ciencia clasifica como poáceas o gramíneas. En los sitios en los que no es posible conseguir poáceas o gramíneas, utilizamos tubérculos y en algunos otros sitios utilizamos algunas frutas como los plátanos. Con esto terminamos la clase de hoy. En la próxima clase continuamos el tema de metabolitos primarios en su relación con la comida y veremos los temas de proteínas, grasas, vitaminas y minerales, para dejar para la última clase el tema de fibra. Nos vemos. Chao.